Entonces, nosotros teníamos un grupo, ¿cierto? Había partido con un grupo G grupo, y habíamos definido una operación, que en este caso le habíamos puesto asterisco, ¿cierto? Que era la operación. Y entonces dijimos que G con esa operación iba a ser grupo, es grupo, si cumple las siguientes propiedades, ¿sí? Bueno, esta no la decíamos, pero estaba implícita, que la operación tendría que ser una operación cerrada, aunque yo, a mí me la enseñaron, sí, de que esto era una propiedad, pero casi siempre uno está bien definida la operación, así que como que se puede obviar. Operación cerrada. ¿Qué quiere decir que esa operación sea cerrada? Quiere decir que tomo dos elementos en el conjunto, G1 y G2, que pertenece a G, ¿cierto? Y entonces la operación toma esos dos elementos y al resolver esa operación también tiene que estar el resultado en el conjunto. Eso es una operación cerrada. La otra propiedad para que sea grupo, ¿alguien me la puede decir? Si quieren me la escriben. ¿Asociativo? Asociativo, claro. Entonces tiene que ser asociativo. ¿Qué quiere decir de qué? Asociativo. Quiere decir que G1, bueno, G1, G2 y G3 están en el grupo. Entonces G1 asterisco G2 asterisco G3 va a ser igual a G1 asterisco G2 asterisco G3, pero aquí voy a operar estas dos primeras y aquí voy a operar esas dos primeras. Vamos a operar diferentes formas, siguiendo el mismo orden y va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la otra propiedad para que sea grupo? Elemento neutro. Claro, tiene que existir el elemento neutro. Y lo llamábamos E, ¿cierto? Ese elemento es que para todo G, que está en G, ¿cierto? G asterisco E va a ser igual a G y eso va a ser igual a E asterisco G. Es decir, un elemento va a ser elemento neutro para todos los elementos del conjunto. ¿Cuál otra propiedad tiene? Tiene que tener Que el inverso pertenezca al grupo. el elemento inverso, ¿cierto? Claro. Y eso es diferente al elemento inverso, al neutro, porque ahora va a ser por cada elemento, voy a encontrar un elemento inverso. Le vamos a llamar G a la menos 1 por notación así más estándar, ¿ya? G a la menos 1. Y entonces tiene que pertenecer a G. Eso quiere decir que G asterisco G a la menos 1 va a ser igual a E, que es igual a G a la menos 1 asterisco G. Eso. Entonces, un grupo que cumple estas, bueno, esta la vamos a poner entre paréntesis, estas tres propiedades, ¿cierto? Más que sea la operación cerrada, vamos a decir que este conjunto con esa operación, con esas tres propiedades, se dice que es un grupo. ¿Ya? Además, decimos que G es abeliano, si pasa qué cosa, o sea, sí, es abeliano, Cumple con conmutatividad. claro, es abeliano si es conmutativo, si G es conmutativo. Conmutativo. Es decir, G1 asterisco G2, ahora para cualquiera va a ser G2 asterisco G1, ¿ya? Entonces tenemos la propiedad de ser grupo y además una propiedad adicional que es ser conmutativo, y eso hace de que sea un grupo abeliano, ya se tiene otra propiedad. Muy bien, pero ahora nosotros podemos decir, ya tenemos G, tenemos la operación, pero ¿por qué no colocarle otra operación? ¿Ya? Porque, por ejemplo, los reales con la suma va a ser un grupo, ¿cierto?
Sí, con la suma va a ser un grupo. Pero con la multiplicación, ya verás, ahí. Va a ser un grupo. Ahí. Pero con la multiplicación, los reales no es un grupo. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer para que sea un grupo? ¿Quitarle el 0? Quitarle el 0, ¿cierto? Bueno, pero tenemos casi todo. Entonces tenemos como dos operaciones. Entonces fíjense que podríamos pensar en los reales menos el 0 para que cumplan las dos. Ah, pero con el menos el 0 no va a ser no va a ser un grupo. Ya, no. Pero lo que podemos decir es que tengo los reales, ¿cierto? O un subconjunto de los reales, casi exactamente el mismo, ¿cierto? Con ciertas operaciones parecidas y cumple que sea grupo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo agrupar estos dos para que tener así? Los reales, la suma y el producto. Para que sea, no sé si grupo, pero podría ser otra cosa. Esa es como la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? O en general, algo así, un grupo con dos operaciones. Bueno, esa es como la pregunta que uno puede hacerse después de estudiar el grupo. ¿Por qué no le podemos agregar otra operación? ¿Y será que esa operación me ayuda a definir otro grupo o le vamos a llamar de otra forma? Entonces, bueno, sí, pues, hay otra definición. Eh, vamos a considerar, en vez de G de grupo, la vamos a llamar A. A con la operación asterisco y la operación bolita se dice anillo. Sí, va a cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, A con asterisco es un grupo abeliano. Es decir, todas las propiedades que vimos recién. Grupo abeliano. Es decir, es un conjunto bien comportado con la operación asterisco. Y segundo, A con pelotita, con esa operación, es asociativo. Es asociativo. Es decir, para todo A, B y C que pertenecen A, pelotita B, pelotita C, va a ser igual a pelotita B, pelotita C. ¿Cierto? Y esto es así, y aquí es así. Eso es ser asociativo, y aquí estoy definiendo con la operación pelotita. No sé si tendrá un nombre más específico. Se diría composición si tuviéramos funciones, pero como no estamos en funciones, no sé cómo llamarle a la operación pelotita. Pero, profe, ¿Profe? ¿Sí? perdón, habla. Ya decía. Por ejemplo, si fuera abeliano, pero con la pelotita también cuenta, o tiene que ser en ese orden. Tiene que ser en ese orden. Ah, ok. Porque no necesariamente, por ejemplo, en el caso de los números reales, aquí puede ser abeliano, ¿cierto? Pero los reales con la multiplicación no es un grupo. Entonces, por eso le voy a fijarle con una operación, le voy a dar las propiedades de grupo, y con la otra le voy a ir agregando las que sean necesarias. Pero, profe, entonces, o sea, la segunda solo tiene que ser asociativo, no tiene que cumplir nada más. No, todavía no termino la lista. Ah, ya. Sí, sí, todavía no termino. Ya, el tercer caso, necesito que sea distributiva, pero A asterisco pelotita. Es distributiva, es decir, una distribuye la otra.
¿cierto? Cuando hablamos de propiedad distributiva necesitamos dos operaciones, distributiva. Entonces, ¿cómo va a ser la propiedad de distribución aquí? Quiere decir que para todo A, B y C que pertenecen a los reales, tenemos que A, pelotita B, asterisco C, va a ser igual. Y va a ser la propiedad de distributividad cuando tenemos multiplicación y suma en los números reales. Es decir, A, pelotita B, asterisco A, pelotita C. Pero como no decimos que distributiva una con respecto a la otra, bueno, puede ser para el otro lado también. Es decir, B asterisco C, pelotita A. Y esto va a ser B A asterisco C, pelotita A. Profe, ¿y es en ese orden? Sí, O sea, la segunda operación siempre tiene que estar ahí, ¿o no? sí, en Ah, ese ya. orden. Sí. Claro, vamos a hacer la distribución con respecto a la pelotita, ¿cierto? Eso se distribuye por un lado y por el otro. Debe ser ese orden. Ya vamos a bajar aquí para terminar la misma definición. 4. A con la pelotita es conmutativo. Ay. Ah, ya no. Perdón. No. Hasta ahí es un anillo. Eso es todo. Entonces, A, voy a decir que es un anillo. A asterisco y pelotita. Va a ser un anillo. Si A asterisco es grupo, A pelotita es asociativo y cumple la propiedad de distributividad. Y si se fijan, no le pido muchas cosas a la operación pelotita. Solo que sea asociativa solamente ella y después relacionan las dos operaciones con la propiedad de distribución. Eso es un anillo. Entonces, ¿qué anillo conocen? ¿Serán los reales con la suma y el producto un anillo? Yo creo que sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque, a ver, los reales con la suma Ujú. es un grupo abeliano. A ver, ahí lo voy a poner. ¿Ya? Eh, los reales con la multiplicación sí es asociativo. Ahora habría que ver si es distributivo, pero yo creo que sí. Claro. Sí, va muy bien, Emilia. Claro, muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, los reales con la suma y el... Y no, le puedo poner pelotito que si no puede ser composición. Puntito que es el producto. Ya, entonces, ¿qué necesito? Bueno, los reales con la suma ya sabemos perfectamente qué es grupo. Y es grupo abeliano, ¿cierto? Si no lo sabemos, hay que demostrarlo. Pero nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Nadie me dice que sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, más convicción. Y Sí, decir, profe. sí, sabemos lo que es grupo. Ya, bueno, no importa. Ya, sí, es un grupo abeliano, ¿cierto? Cumple todas las propiedades. Y ahora tenemos que probar entonces que los reales con el producto es... Bueno, David, si usted no puede hablar, escriba nomás, porque yo también estoy viendo el chat. Así que no es necesario hablar. Pueden escribir también. Tengo que ver que sea asociativo. Es
asociativo. Y entonces, si es asociativo, eso quiere decir que X por Y por Z va a ser igual a X por Y por Z. Para todo X e Y y Z que pertenecen a los reales. ¿Y eso se cumple o no? Sí. Profe. Sí, Gracias, profe. mía. Ya, qué Sí. emoción. ¡Eh! Bien, gracias, gracias. Sí, funciona, es asociativo. Y entonces, ¿y la distributividad? Es decir, X por Y más Z. ¿Es X por Y más X por Z? ¿O X más Y por Z? Aquí le cambié las letras. Pero da lo mismo. X por Z más Y por Z. ¿Eso será que es verdad? Sí. Sí, ¿cierto? Muy bien. Ya, por lo menos alguien dijo que sí. Gracias, amiga. Sí, ya, me dicen que sí. Exacto. Entonces sí es. Y entonces ya tengo todas las propiedades para que sea anillo. Así que R con la suma y el producto es un anillo. Entonces, fíjense que no estoy pidiendo mucho para que sea anillo. Solamente defino otra operación que obviamente tiene que ser cerrada con respecto a la operación, ¿cierto? Del conjunto. Tengo dos números reales, lo multiplico y da un número real, así que sí es cerrado. Y con esa nueva operación tengo que ver que cumpla la propiedad de asociatividad y que distribuya el producto con respecto a la suma. Es decir, la segunda operación con respecto a la primera. Y entonces va a ser anillo. Entonces ahí van a ver muchas cosas que pueden ser anillos, ¿cierto? Bueno, pero como antes, Benjamín pregunta, ¿y si hubiera sido, no, claramente, si fueran los reales con el producto y la suma, esto no es anillo. Y sale de inmediato, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los reales con el producto no es grupo. Profe, ¿y si fuera los reales menos el cero? Ah, bueno, ese es otro conjunto. Claro. Sí, sí cambia todo según el orden. Por eso es importante colocar los órdenes. Y si yo estoy colocando la estructura de esa forma es porque se deben cumplir con esas propiedades y no al revés. O sea, yo tengo que tomar los reales con la primera operación, ¿cierto? Y eso tengo que ver que sea un grupo y además un grupo abeliano. Así que también hay que fijarse cuál es el... Puede que sea grupo, pero de repente no es abeliano, entonces también hay que ver que sea abeliano. Y después hay que ver con la siguiente operación si es anillo, es decir, si es asociativo y se distribuye. Bueno, sí. El orden de los factores no altera el producto, no. En este caso no, porque son propiedades, así que no. Esa propiedad es porque los reales es conmutativo. Ese dicho es decir, es lo mismo que decir los reales conmutativos. Con la suma y con el producto. Entonces, por eso podemos decir la frase, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Bueno, con el real es con el producto. Matemáticamente ese dicho se dice, los reales con el producto es un grupo conmutativo. Ya, entonces hay que estar atento a cuál va a ser el orden. Porque obviamente no son iguales. No va a ser anillo por un lado ni por el otro. Pero además, igual que antes, podemos tener más propiedades, ¿cierto? Además, si cumple que A con la operación circulito es conmutativo,
O sea, tenemos la propiedad de conmutatividad en el conjunto conmuta. Ah, me equivoqué. No estoy hablando y escribiendo. Conmutativo, ahí sí. Y además, existe elemento neutro. Ah, existe elemento neutro. Que ahí ahora vamos a tener que identificar cuál es cuál. Entonces, bueno, por ejemplo, le podemos poner prima, que puede ser distinto, obviamente, el elemento neutro con una operación y con la otra. No, no es necesario que sean iguales. Entonces, vamos a decir que A, asterisco, circulito, es anillo conmutativo con unidad. Ya un largo nombre, pero habla de las dos propiedades que le estamos agregando. Anillo conmutativo con unidad. Se le habla que tiene unidad, porque ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1, ¿cierto? Entonces es una unidad. Por ahí va el nombre, para decirlo así como bien suavecito. Ah, perdón, ¿con unidad o con identidad? Pongámosle con identidad mejor, pero se dice unidad también. Entonces, ¿qué quiere decir que sean conmutativos? Que para todo A y B que pertenece A pelotita B va a ser igual a B pelotita A. Y aquí que tenga un elemento neutro, quiere decir de que para todo A que está en A, voy a tener que A pelotita E prima va a ser igual a E prima pelotita A. Que es igual a A, ¿cierto? Entonces, obviamente, puedo tener una operación, ¿cierto? Que tiene más propiedades de las que necesito. Aquí yo para que sea anillo necesito solo que sea asociativo y además que cumpla la propiedad de distributividad con respecto a las dos operaciones. Aquí esta propiedad es interesante por eso, porque relaciona las dos operaciones. Así que por eso es interesante. Y además, si se cumple estas dos condiciones, que sea conmutativo con la segunda operación y que además existe elemento neutro para la segunda operación, vamos a decir que además este anillo tiene más propiedades y se le dicen todas las propiedades que tiene. El anillo conmutativo con identidad. A ver, ¿qué anillos conmutativos con identidad conocemos? Fíjense que ya empezar a pensar, vamos a tener que buscar y mostrar muchas propiedades. Pero ya hemos analizado varios grupos, así que la mitad del trabajo lo tenemos hecho. Por lo menos ya lo tenemos más relacionado. Entonces, ejemplos. Profe, Sí, ¿puede ser los enteros con la suma y la resta? los enteros con la suma y con la resta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que no sería, Carla dice que no. ¿Por qué no? porque la resta no es asociativa. No estoy segura si es el orden. Exacto. Eso es lo que vimos en la actividad, ¿cierto? Cuando nosotros definíamos una operación que era con resta, no se cumplía la asociatividad, no había elemento inverso.
Así que en realidad esta no es una buena operación para definir un grupo. ¿Cuándo va a salir en la resta? En el sentido que igual en los enteros vamos a sumar y restar. Bueno, cuando sumemos términos, sus elementos y sus elementos inversos. Ahí van a aparecer el símbolo menos, pero no es una resta. Es decir, la resta no es una operación en el grupo. Así que eso no sería. ¿Qué otra operación si la resta no la podemos considerar? ¿Qué otra operación podemos considerar? Tenemos dos operaciones más, ¿cierto? Ya, Rodrigo dice la multiplicación, exacto. La multiplicación. Acuérdense que la división pasa lo mismo que la resta. Que dividir en realidad es multiplicar por el inverso multiplicativo. Así que en realidad la división como operación no, en realidad no lo es. Hay dos operaciones, la suma y la multiplicación para que mi conjunto sea un grupo. Las demás no. Ni la resta ni la división hacen que el conjunto sea un grupo. Ya, veamos si esto es un anillo conmutativo. Te digo que es anillo conmutativo con unidad. O sea, cumple todas las propiedades. Y además hasta podemos decir que la unidad es 1, con unidad 1. ¿Por qué? A ver. Tenemos que Z con la suma es grupo. Es grupo abeliano. Ya, entonces, es un grupo abeliano. Ya vengo ya un momento. Ya. ¿Quiere ver lo anterior? Yo lo cambio a eso, Carla. Un ratito, sí, para sacar una foto. Andrea. Ya, gracias. Ya. Entonces, necesito que sea un anillo conmutativo. Entonces, veamos que sea un grupo abeliano. Bueno, tengo que es asociativo. Asociativo. Porque A más, este es más A más B más C es igual a A más B más C. ¿Cierto? Para todo A, B y C que pertenecen a Z. Asociativo, elemento neutro, vamos a poner ya, va a ser, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? El 0. Muy bien, el 0, muy bien. Y entonces el elemento inverso, a la menos 1 en realidad es menos A, ¿cierto? Porque como estamos con la suma, el inverso es menos A. Y además cumple de que A más B es igual a B más A. Así que ahí tengo las 4 condiciones para que sea un grupo abeliano. Así que es un grupo abeliano. Para que además sea anillo,
tengo que mostrar, vamos a ver, vamos a retroceder aquí. Necesito que demostrar que con la segunda operación es asociativo. Entonces Z con el producto sea asociativo. Y claramente que sí, porque para todo A, B y C que pertenece a los enteros, tengo A por B por C, y esto es igual a por B por C. No lo estoy demostrando, pero se tiene que demostrar, ¿cierto? Pero es claro porque sabemos cómo se comporta la multiplicación, así que sí lo es. Y la propiedad de distributividad, necesito distributividad con respecto a la Z, con la suma y el producto, es distributivo. Y entonces voy a tener para todo A, B y C, que pertenecen a los enteros, voy a tener que A por B más C va a ser igual a por B más A por C. Y además voy a tener que B más C por A va a ser igual a B por A más C por A. Y eso sí se cumple, ¿cierto? Son números enteros, así que no hay ningún problema y también se va a cumplir. ¿Y qué me falta para que sea anillo? Creo que es solo eso. Claro, para que sea anillo necesito que sea grupo abeliano, asociativo y distributivo. Ya, estamos bien. Ahora vamos a ver si es conmutativo con unidad. Así que hay que ver que este sea conmutativo. ¿Y la multiplicación será conmutativa? Sí. Profe, Bien. Claro, sí, pues es conmutativa. Entonces vamos a tener que Z con el producto es conmutativo. Y entonces voy a tener que, para todo A y B que pertenece a los enteros, voy a tener que A por B es igual a B por A. Y el elemento neutro, o la unidad, el elemento neutro para la multiplicación va a ser el 1, ¿cierto? Porque para todo A que está en Z, A por 1 es igual a 1 por A, que es igual a A. Entonces ahí está el elemento identidad, ¿cierto? Que va a ser el 1. ¿Qué me falta para que Z con el producto sea un grupo? ¿Qué es lo que falta? Porque si no digo que es grupo doble, podemos decir. No sé, pues me están dando nombres. ¿Por qué no le ponemos grupo doble con dos operaciones o no sé qué? Y le ponemos anillo conmutativo con unidad. ¿Por qué? ¿Qué falta? inverso. El inverso, exactamente. Y fíjense que el inverso en grupo es una de las propiedades importantes para definir si es grupo o no. Si no hay inverso, hay uno descarta al tiro que es grupo o no es grupo. Pero en cambio, para que sea anillo, no necesito encontrar inverso con la segunda operación. Ya, esa es la propiedad que nos falta para decir que Z con el producto es en realidad un grupo. Entonces, me falta esa propiedad, pero si veo que con la suma cumple todas las propiedades, entonces voy a decir que en realidad es un anillo conmutativo y es con unidad. Ese es un ejemplo de que cumple todas las condiciones. Así que va a ser un anillo conmutativo con unidad. Ahora pensándolo así, vamos a poner 1. Pensándolo de esa forma, ¿qué otro conjunto podemos decir de que es un anillo conmutativo con unidad? No escuché. ¿Los naturales serán?
No. No, no, muy bien. Y entonces, ¿qué otro conjunto conocemos? Racionales. Los racionales, ¿cierto? Y los racionales con la suma es un grupo, ¿cierto? Y el producto, ¿será que cumple las otras propiedades? A ver. Sí, completó, ¿no? Aquí va a tener los racionales con la suma y es grupo. ¿Está claro? Porque sí, voy a cumplir las mismas propiedades que anteriormente. De ser asociativo en vez de ahora entero, se cumple igual para las fracciones, ¿cierto? Para las racionales. El elemento neutro con la suma va a ser el mismo, ¿cierto? El elemento inverso va a ser el mismo. Pensando ahora, en vez de entero van a ser los racionales. El inverso siempre va a ser el menos racional. Que además va a ser conmutativo. Así que sí es un grupo y es un grupo abeliano. Profe, pero el producto va a tener inverso, ¿cierto? Claro, aquí sí va a estar inversa, pero no me lo piden. O sea, este conjunto con el producto tiene más propiedades de las que estoy pidiendo. No importa. Necesito que cumpla las que necesito para decir que es un anillo conmutativo con unidad. Quizás si uno estudia más, ese va a ser un ejemplo que cumple más propiedades y por lo tanto también le podemos poner otro nombre. Ya, pero vámonos con calma y en realidad esto va a ser un anillo, así que podemos decirle por el momento que es un anillo conmutativo con unidad. Claro. Y entonces Q con el producto es asociativo. Y bueno, tampoco lo voy a probar, voy a verlo de acá. Fíjense que ahora si considero Q en vez de Z, cumple la misma condición del producto, así que sí va a ser asociativo. Y distributivo también no hago ninguna cosa diferente, así que también va a ser. Entonces asociativo y tiene la propiedad de distributividad para la suma y el producto. ¿Qué me falta? Q es conmutativo. Q con el producto es conmutativo. Sí, ¿cierto? Así que también vale. Y la última propiedad es el elemento neutro para la multiplicación y esto también va a ser 1. Así que es anillo conmutativo conmutativo con unidad. Y la unidad va a ser 1, si le puedo hasta poner el nombre. Bueno, de la misma forma, así que no vamos a hacer nada, ni siquiera escribir. Los reales con la suma y el producto, ¿cierto? Es anillo conmutativo conmutativo con unidad. También lo es. ¿Cierto? Porque ¿cuál sería el problema aquí? Los inversos, ¿no? Pero con la multiplicación no necesito inverso. Estoy pensando en el 0. Sí, pero no. Se comporta bien igual el 0. Entonces sí, también va a ser un anillo conmutativo con unidad. Los reales. Profe, ¿Sí?
Una pregunta así media rarita. Es que, por ejemplo, siempre he visto como que ponen como suma, resta, multiplicación y cosas así, pero no hay alguna forma como de expresar como las potencias en relación como a grupo. Es que potencia no es una operación. Ah, entonces, los anillos vendrían siendo solamente en casos como de suma, resta, pero en cierto grupo, o habría No, porque otro. por ejemplo, si yo tengo lo voy a hacer así bien raro y ni sé si es grupo, pero se me está ocurriendo esto. F, que va a ser todas las F que van de los reales a las reales, hasta que es función continua. ¿Ya? Ese es un conjunto. Y ahí podemos definir F con la operación pelotita, pero ahora sí esa función pelotita de la composición de funciones. O puedo definir, ya aquí tengo varias operaciones, no sé, puedo definir la suma de funciones o la multiplicación de funciones o la composición de funciones. Ahí sería un buen ejercicio ver con cuál es grupo y con cuál es anillo. A ver. Aquí hay 3 operaciones, hay que elegir 2. Claro, por ejemplo, si yo tengo aquí esa, hasta ahí, no tengo problema. El conjunto de las funciones con la suma y la multiplicación, creo yo, sí, es anillo conmutativo con unidad. ¿Sí o no? A ver, veamos. F más G, ¿cierto? Más H, por propiedad de función, va a ser igual a F más G más H. Así que asociativo. ¿Cuál sería el elemento neutro? Es el 0 con la suma, ¿cierto? Pero ¿qué cosa es el 0? Es la función 0. Es decir, toma cualquier valor real y lo lleva al valor 0. O sea, la función constante igual a 0. Esa es el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento inverso? F a la menos 1 es menos F, ¿cierto? Porque F más F a la menos 1 va a ser igual a F menos F o más menos F, ¿cierto? Y entonces esto va a ser el elemento neutro que es el 0. Y F más G va a ser igual a G más F. Así que cumple todas las propiedades y entonces un grupo conmutativo. Si además le agrego la multiplicación va a cumplir la misma propiedad acá. Así que asociativo, ¿cierto? El elemento neutro en este caso va a ser la función constante 1. Tomo todos los reales, ¿cierto? Y lo llevo al 1. ¿Y cuál es el...? No necesito el inverso. Y la distributividad, F por G más H, va a ser igual a F por G más F por H. Siempre se cumplen las propiedades igual que antes. Ahora, si tomo una de las dos operaciones, ¿dónde puedo considerar la operación composición? ¿En la primera operación o en la segunda operación? Eso sería bueno. No sé si me entienden la pregunta. Yo sé que este es anillo conmutativo con identidad o unidad, da lo mismo, identidad o unidad. Ya, yo sé que es porque aquí lo probé rápidamente. Ahora mi pregunta es, las funciones con la composición y la suma,
¿Es un anillo conmutativo con unidad? Esa es otra operación. Sí, Carla dice que se perdió en toda esta hoja. Sí, está muy enredado. Sí, primero probé que era grupo. Después probé que cumplía las propiedades de asociatividad. Mira, esta propiedad con esa, con esta y con esta demuestran que F con la suma es grupo abeliano. Ya, yo quería cambiar el color. Ya bueno. Y esta propiedad de distributividad, ¿cierto? No, esa no se ve. Esta propiedad de distributividad con la propiedad aquí que ni siquiera la escribí, que era del producto, que era F por G por H, es igual a F por G por H. Esa es asociatividad y elemento neutro, ¿cierto? Ahí están las tres propiedades. Veo de que en realidad F es un anillo conmutativo con unidad, ¿cierto? Porque para que sea anillo debe cumplir que es asociativo con la multiplicación y debe cumplir la distributividad. Y me falta la conmutatividad también. Y entonces F por G es igual a G por F. Ahí sí. Es conmutativo con la multiplicación, elemento neutro, ¿cierto? Con la multiplicación, y entonces me da que es un anillo conmutativo con unidad. Creo que ahí ya se puede ver más o menos, ya, queda más claro, ¿sí? Y entonces, ahora tengo otra pregunta. Voy a dejar una línea acá. Ahora mi pregunta es, ¿será que esto es anillo conmutativo con unidad o con identidad? Ahora le cambio la otra operación, pues encontré otra, la composición. Porque los números reales, como les decía, o los racionales, los enteros, entonces tenemos dos operaciones, la suma y la resta, que van a cumplir todas esas propiedades. Entonces hay que salirse de esos conjuntos para ver otras operaciones y otros conjuntos y ver si en realidad continúa teniendo, vamos conociendo otros anillos. Por ejemplo, aquí las funciones continuas con la suma y el producto es un anillo conmutativo con identidad. ¿Será que es un anillo la composición y la suma? No. ¿Por qué no? Porque acuérdense que yo, para tener la composición, necesito que F con la composición es grupo. Para que sea un anillo, ¿cierto? Pero y no tiene inverso, ¿cierto? Claro, y no tiene inverso. No todas las funciones continuas tienen inverso. Tiene que ser, además de continua, tiene que ser biyectiva. Entonces, no todas las funciones van a tener inverso y por lo tanto no va a cumplir de que sea un grupo. Y menos entonces va a ser un anillo conmutativo con unidad. Exactamente. Así que ese no va a ser. Pero, ¿será que el F, no sé, con el producto y la composición es anillo conmutativo con unidad? Acuérdense que vimos que cambiamos el orden de las operaciones y podía pasar otra cosa. Con identidad. Bueno,
A simple vista sí, pues porque ¿cuál es lo que nos complicaba antes? El inverso. Y si hacemos la composición como la segunda operación, no necesitamos encontrar inverso. Habría que ver en más detalle si es que no cumple cierta otra propiedad, pero esta es la propiedad que rápidamente uno puede descartar si es anillo o no, y aquí está cumpliendo. Entonces, a primer pensamiento, ¿cierto? Sería que es un anillo conmutativo por unidad. Entonces, queda de tarea, ¿cierto? Para ustedes, revisar todas las propiedades y ver si en realidad es un anillo conmutativo por identidad. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Espere, profe, ¿ese círculo? En la composición de funciones, porque este circulito es la composición, porque estamos en el conjunto de funciones. Y esta es la multiplicación. Y lo haremos con una función cualquiera, ¿cierto? O sea, lo tienes que hacer como está arriba, en forma general. Pero si no cumple, ahí puedes colocar una función cualquiera y demostrar que no cumple la propiedad. ¿Sí? Una función en particular. Si no, tiene que ser en forma general. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Profe, sí, lo único sería si es que pudiese como subir este video, porque yo estaba buscando el anterior y todavía no sale, sale solamente el de Ah, el sí, 13. es que lo quería editar un poquito el otro, por eso Ay. y se me pasó y no lo subí. Sí, Ay, pero es que los esta voy a subir última los dos. parte como que me enredó, así que quería verla. Ya, sí, no hay problema. Los subo los dos. Hoy día, mañana, Gracias. más tardar. Ya. Eso, bueno, entonces nos vemos mañana, ¿cierto? Que estén bien. Chau. Chao, profe, Chao, que te vaya profe. excelente. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Ok.